Hola, hola, muy buenas tengan todos, estimados estudiantes. Pues hoy quise prepararles esta grabación precisamente para darles una serie de orientaciones muy importantes precisamente para lo que será, ¿verdad? Los preparativos de la evaluación de esta primera unidad, ¿verdad? Para ustedes de la sección de las 7 de la noche, ¿verdad? Porque recuerden que ya falta poco para lo que es dicha evaluación, así que el tiempo apremia y de igual manera pues es muy importante pues tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. Bueno, para ello pues voy a compartirles precisamente mi pantalla y vamos a ingresar a lo que es el campus. Aquí en el campus, estimadísimos, quiero mostrarles precisamente qué es y qué va a ser el contenido para dicha evaluación. Recuerden que hay que irnos a lo que es la parte de novedades, ¿verdad? Y aquí, en esta primera parte, precisamente van a encontrar un material muy importante. Vamos a hacer un poquito más grande aquí, ahí. Vamos a aquí, para que ustedes lo puedan apreciar. Este material que aparece aquí, ¿verdad? Este material es el material sintético o material resumido de la unidad 1. El mismo está dispuesto ahí en el campus. Ustedes pueden darle clic ahí. Recuerden que aquí ya la mayoría de ustedes pues de repente ya tienen material y ya lo tienen descargado, ¿verdad? Este es en el material resumido de la unidad número 1, ¿verdad? Que habla sobre todas las generalidades, perdón, en cuanto al conocimiento, a la ciencia, al método y a la investigación científica, dando pues los antecedentes de lo que va a ser la segunda unidad donde vamos a desarrollar el proceso de investigación científica, ¿verdad? Vamos a quitar esta parte, vamos a hacer un breve panorama, ¿verdad? Recuerden que en las primeras clases lo que nosotros podemos percibir fue precisamente lo que es el conocimiento científico, aparecen las definiciones del conocimiento. Recuerden que dentro de lo que es el conocimiento desarrollamos eh, algunas ideas sobre los momentos del conocer. Recuerden momento subjetivista, objetivista, el momento dialéctico, cómo desarrollamos los conceptos, ¿verdad? Cómo más adelante la comparación de conceptos nos permite asimilar mejor lo que es el conocimiento y finalmente lo que es la parte del razonamiento. Ahí caemos a lo que son los niveles del conocimiento, ¿verdad? Recuerden que hablamos de dos niveles del conocimiento, el primario vulgar y también tenemos el racional o crítico, ¿verdad? Tenemos ciertas diferencias, ahí hablamos un poquito de ello, ¿verdad? De cómo se desarrollan precisamente esos dos niveles. Hablamos de las características, ¿verdad? Del conocimiento, ¿verdad? En la página 6, dentro de este contenido, ¿verdad? La objetividad, la racionalidad, la sistematicidad. Solo que allá recuerden que este es de forma resumida, pero si vamos al contenido de la lección, que más adelante ahí les voy a explicar también, ¿verdad? En cuanto al referido tema de las características del conocimiento. Conocer y saber, recuerden que hablamos si existía una diferencia o no entre conocer y saber, ¿verdad? Vimos que uno de ellos es previo y después llegamos al siguiente nivel, ¿verdad? Para poder avanzar. Más adelante hablamos de cómo se origina precisamente la ciencia. Hay un video que dentro de la lección explica precisamente esa parte. Hace una diferenciación entre de lo que fueron los llamados filósofos, que se les llamaba presocráticos. ¿Por qué presocráticos? Bueno, lo hablamos también en clase en cuanto a que fueron antes, ¿verdad? De Sócrates. Y algunos de los más conocidos, pues ahí se mencionan, ¿verdad? Tales de Mileto, Pitágoras, Anaximandro, etcétera, ¿verdad? Ellos logran diferenciar dos cosas, epísteme, que es la ciencia, y la doxa, que es el sentido común, ¿verdad? O los mitos. Y así
podemos llegar a lo que es la parte principal del aporte principal, perdón, de los griegos, ¿verdad? Que fue que mediante ellos, lo que ellos observaban, precisamente podían desarrollar lo que nosotros hablábamos de que todos los fenómenos de la naturaleza tienen una explicación de que tiene una causa y un efecto, ¿verdad? Muy importante. Bueno, más adelante aquí en el material se ve lo de las ciencias, definiciones de ciencias. Hablamos dentro de ese aspecto más atrás, bueno, en la lección ustedes van a ver que se desarrolla más ampliamente este aspecto. De igual manera, aquí hablamos de las llamadas escuelas epistemológicas, donde se integra precisamente el conocimiento, ¿verdad? Y ahí hablamos del concordismo. Hay un video, si ustedes se recuerdan, dentro de la lección, ¿verdad? Que desarrolla el concordismo, la interdisciplinaridad, su diferencia, por ejemplo, con la multidisciplinaridad y más allá de la transdisciplinaridad, que también eso lo explicamos ya de manera bastante amplia, ¿verdad? Después vemos otro video más allá. Claro, aquí nada más les estoy dando como luces, ¿verdad? De lo que se ve en la lección. Después vamos a hacer otro panorama dentro de la lección para que ustedes puedan relacionarlo y poder compararlo, ¿verdad? Y poder, pues, ver de cierta manera, ¿verdad? Lo que es lo más importante en este aspecto. En este video se explica cuáles son esos tres elementos que diferencian o que se diferencian dentro de lo que son las ciencias, ¿verdad? Lo que es el objeto, el método y el fin, ¿verdad? Objeto, método y fin. Por otro lado, también hablamos lo relacionado más ampliamente a lo que son las ciencias en general. La clasificación de la ciencia que propone precisamente Carl Gustav Hempel, ¿verdad? Que es un epistemólogo, se habla un poquito de él, entre lo que son las ciencias formales, las ciencias prácticas o empíricas, ¿verdad? En cuanto a lo que se refiere cada una de ellas y las diferencias entre ambas, ¿verdad? Bueno, de ahí la aproximación al conocimiento. También hay un video en donde se les explica cuáles son las características del conocimiento científico, porque es comunicable, porque es sistemático, porque es metódico, porque es verificable, porque es preciso y porque es universal, ¿verdad? Después pasamos al método científico. De igual manera ya se desarrolla en un video. Recuerden que dentro del método hablamos de dos pilares fundamentales del método, que aquí se habla, que es la reproducibilidad y la refutabilidad, ¿verdad? Ahí se explican también. Bueno, y después hablamos de cada uno de los pasos. Recuerden que el video relaciona 6 pasos, que son los universalmente aceptados, que es observación, plantear el problema de investigación, plantear las hipótesis, ¿verdad? La etapa de experimentación, la construcción de teorías y finalmente la constitución de leyes del conocimiento. Pero algunos lo resumen en 4, ¿verdad? Planteando que el planteamiento, dentro del planteamiento del problema está la observación, ¿verdad? Después viene lo que es planteamiento de las hipótesis, después viene la etapa de experimentación, que es la misma de la comprobación de las hipótesis, y finalmente lo que son las teorías y leyes, ¿verdad?, del conocimiento, ¿verdad? Así también se explica esa parte. Después hablamos de los métodos de las ciencias, ahí hacemos una imagen mental, ¿verdad?, de los diferentes métodos que pudimos ver ahí. Recuerden que método deductivo, inductivo, hipotético deductivo, histórico, experimental, sintético, ¿verdad? Analítico, histórico comparativo, hipotético deductivo, etcétera, de los que ya mencionamos. Y finalmente el tema en cuanto a lo que es la parte de la última lección de la investigación científica, porque es importante, ¿verdad? De igual forma también algunas definiciones, ¿verdad? La clasificación de la
de la investigación. Recuerden que hay dos tipos de enfoques. El que vamos a desarrollar nosotros, recuerden que es el enfoque cuantitativo, ¿verdad? De igual manera existe el enfoque mixto, ¿verdad? Y el cualitativo y cuantitativo. Y ambos forjan una tercera clasificación que en este caso, repito, es el mixto. Ella refiere características, habla de cada uno de los enfoques. Préstenle mucha atención, ¿verdad? Préstenle atención a esas características para poder aterrizar en cada uno de ellos, ¿verdad? Hacemos una pregunta, a ver cómo lo podemos catalogar, ahí le damos la respuesta, identificamos las diferencias de acuerdo a cada uno de los procesos fundamentales dentro de lo que es la investigación, ¿verdad? Hablamos de los tipos de investigación, que ojo, esta parte, más que todo la parte resumen que nosotros rescatamos, porque recuerden que ustedes van a elaborar aquí una actividad que es de próxima entrega, que ya es la última, ¿verdad? Que son los tipos de investigación, ¿verdad? Que aquí están resumidas cada una de ellas. Bueno, este es el material, estimadísimos, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Que le presten atención para efectos de la evaluación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evidenciar que entra en cada una de las lecciones? Vamos a ir a la lección número 1. Recuerden que la lección número 1 tenemos lo que es precisamente la lección completa. Recuerden que ahí está desarrollado cada uno de los temarios que vimos más atrás en resumen, ¿verdad? Y ojo, préstenle mucha atención a cada uno de los materiales que ahí están contemplados, porque son materiales que vienen todos en examen, sean las imágenes, sean los videos, sea cada uno, perdón, de los elementos que ahí les sirven precisamente para asimilar mejor los contenidos, ¿verdad? No se les vaya a olvidar en este sentido. Bueno, y también en examen viene un material que yo les había comentado, que precisamente es este material que se encuentra aquí en el acceso directo de la tarea número 1. Y aquí quiero que presten muy buena atención, ¿verdad? Para que ustedes, bueno, este video es tanto, y disculpen en un principio que de repente, pues, de igual manera no me refería a los estudiantes, ¿verdad? De la sección también de las 5 de la tarde, ¿verdad? Porque, claro, los estudiantes de las 7 de la noche ya tienen la próxima semana su evaluación, mientras que todos los compañeros de las 5, pues, va a ser un poquito más tardado, ¿verdad? Ya la fecha cambia en ese sentido. Bueno, ahora, este material es muy importante porque recuerden que este material de este jurisconsulto colombiano que se llama y se conoce como el girando, porque recuerden que dentro de la ciencia identificamos tres elementos: el objeto, el método y el fin. Entonces, aquí hablamos de esos elementos. Entonces, quiero que presten total atención. No voy a profundizar porque esto ya lo hablamos, ¿verdad? En otras clases. Aquí sí me voy a referir puntualmente a lo que está subrayado y a lo que ustedes deben de prestar atención para efectos precisamente de la clase. Bueno, en esta primera página hablamos del objeto. ¿Ok? Todo esto que aparece aquí complementa precisamente ese objeto. ¿Ok? Ese objeto para poderlo profundizar. Y para poder llegar a lo que nosotros nos interesa en la siguiente página. El derecho como ciencia. Vamos aquí a subrayar en esta parte y aquí se establecen precisamente esos dos niveles del derecho como ciencia, porque entendemos a partir de ahí lo que es el objeto del derecho. ¿Ok? Dos niveles. El primero, que aparece aquí, ¿verdad? Que empieza desde aquí, ¿ok? Y que termina acá, en esta parte. Como les dije, esto ya lo hablamos y solamente quiero que ustedes lo identifiquen dentro del material. Y el segundo, que
termina acá. ¿Ok? Esto dentro de lo que es el derecho como ciencia y los dos niveles. ¿Ah? Recuerden que para que se puedan generar estos aspectos hay varios condicionamientos. No se les puede olvidar, de repente puede venir eso de igual manera en el examen. Ok, ahora hablemos aquí de dos aspectos que también hablamos en su momento. Los problemas jurídicos, esto que aparece aquí, los problemas jurídicos, y que para efectos nada más de la clase, aquí vamos a hablar de los juicios políticos. ¿Ok? Solo para efectos de la clase, porque recuerden que el juicio político ya está contemplado, ¿verdad?, en nuestra legislación de otra manera. Pero esto es para hacer un contrapeso a lo que es la definición de problemas jurídicos. Que recuerden que ya habíamos hablado sobre ello y que relacionamos a esos aspectos que son muy importantes dentro de la acción precisamente del derecho. Bueno, voy a borrar acá, me voy a ir a la siguiente página. ¿Ok? Aquí identificamos varios aspectos que son partes del fin del derecho, porque recuerden que una cosa es el objeto, otra cosa es el método y otra es el fin. Objeto, regular los comportamientos sociales en una sociedad en un momento histórico determinado por parte del mismo Estado. Método, la interpretación jurídica. Y el fin, las fuentes formales del derecho. Bueno, aquí vamos a puntualizar fuentes formales, ¿verdad? Recuerden que yo les había pedido precisamente en tarea que me definieran cada una de ellas. La definición de ley, que es la fuente principal, ¿verdad? Creo que ustedes encontraron en el artículo 1 del Código Civil, si no me recuerdo, la definición de ley, ¿verdad? Declaración de la voluntad soberana que manifestada y prescrita en la Constitución manda, prohíbe y permite, ¿verdad? Si no me recuerdo. Entonces, esta es la fuente principal. De igual forma, les mandé a investigar la analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, ¿verdad? Ahí mismo, dentro de la costumbre, también está la jurisprudencia y finalmente el negocio jurídico. Estas son las llamadas fuentes subsidiarias, ¿verdad? Recuerden, cada una de ellas, para que se manifieste, es necesario que esté establecido dentro de nuestra legislación, ¿verdad? Recuerden el material de las fuentes formales, atendiendo del derecho hondureño, atendiendo a sus fuentes, que son tres: fuentes de derecho escrito, fuentes de derecho consuetudinario y las fuentes de derecho jurisprudencial, ¿verdad? De acuerdo al material de la doctora Gilma Urcia, que es ese material pues, que utilizamos precisamente para diferentes cátedras. Ahora, también hablamos de otros aspectos que vienen a poner complicada un poco la situación, y son los problemas. ¿Qué problemas son los que se da generalmente en el manejo de estas fuentes formales? Eso está aquí en este párrafo. Miren. Estas tres cosas son de las que más comúnmente podemos ver dentro del desarrollo y el manejo de las fuentes. Una, por ejemplo, dice, es el orden de prelación, o sea, determinar cuál es el orden de prelación de las fuentes subsidiarias en cada una de las áreas del derecho. Ese es el primer problema. Orden de prelación, ¿cuál será más importante? Ahí depende, dentro del estudio del derecho, cómo nosotros podemos evidenciar precisamente cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Orden de prelación. ¿Cuál será la más importante? El mismo derecho nos lo da, ¿verdad? Y nos lo ejemplifica. Y también dentro del aprendizaje del derecho lo podemos entender, porque la misma norma nos lo plantea. Segundo elemento, la jerarquía de las fuentes formales. Recuerden que también una cosa es el orden de prelación entre las fuentes subsidiarias, por ejemplo, por un caso, pero también tenemos que ver cuál es la jerarquía que existe entre las fuentes formales, cómo están ubicadas, cuál es la ley que es considerada como una fuente primaria, fuente secundaria y fuentes reglamentarias, ¿verdad? Que yo me imagino que más de alguno de ustedes que ha llevado teoría general del Estado no lo ha hecho, va a ver lo que nosotros llamamos como la pirámide de Kelsen.
que es donde refiere esa jerarquía de las normas. En la punta, la Constitución y los tratados internacionales, de acuerdo a nuestra legislación. Y ahí vienen los códigos, las diferentes leyes especiales, y por último, se van plasmando cada uno de los reglamentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, el tercer problema, voy a quitar esto para que ustedes lo puedan ver mejor, es la vigencia de la ley en el tiempo y en el espacio. Recuerden de que hay una serie de normativas que ya tienen una vigencia establecida. Hay otras que no la tienen tan determinada, ¿verdad? Y nosotros ese tipo de normas, yo creo que en Introduction al Estudio del Derecho ustedes precisamente van a encontrar esa clasificación, son las que nosotros llamamos como aquellas normas de derecho positivo, ¿verdad? Las que están precisamente vigentes. Pero hay normas que están establecidas por un tiempo determinado. Vaya, por ejemplo, las normas presupuestarias, por ejemplo, están pactadas generalmente en el año fiscal. Si son planteadas en lo que el tiempo corresponda por parte del legislador. 1 de enero, 31 de diciembre. Los planes de arbitrios, por ejemplo, también, ¿verdad? Y así en lo sucesivo podemos ver otra serie de normativas que tienen una vigencia en la ley, ¿verdad? Perdón, tienen una vigencia en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Mientras no se funde otra norma, ¿verdad? No deroga la misma, o de alguna manera hay un cambio sustancial, entonces la misma norma se cataloga como vigente. Bueno, esos son los problemas. Ahora hablemos más adelante del método. En estos párrafos hablamos precisamente de cómo nosotros utilizamos lo que es el método de interpretación. Ahora, presten atención aquí a estas paginitas. Aquí, bueno, tuve la muy mala costumbre de subrayarlo. De repente hubiera plasmado el material de manera distinta, pero esto les va a ayudar a ustedes para poder repasar. El método de interpretación, ¿ok? Tiene una doble dimensión. Esa doble dimensión es la manera de cómo nosotros ponemos en práctica el método de interpretación. Y aquí aparece la primera de esas dimensiones, ¿ok? ¿Qué es lo primero que hay que determinar? Permítanme. Vamos a tratar de hacerlo un poquito mejor para que así lo podamos leer mejor. Aquí. Primero, determinar el significado de los conceptos teóricos y juicios de valor. Cuando hablamos de un concepto teórico es generalmente con lo que nosotros, en base a nuestra experiencia o definición, captamos en el idioma que nosotros precisamente desarrollamos, que en este caso es el castellano, es el español, ¿verdad? Recuerden, no es lo mismo decir y que o, punto y coma, ¿verdad? Las palabras tal como están redactadas por parte del legislador. Y además de eso, de esos conceptos teóricos, lo que usted, en base a su experiencia, usted ha adquirido, ¿verdad? Y también de lo que establece la misma ley o la misma norma. Finalmente, el juicio de valor es aquello que nosotros planteamos como el deber ser. ¿Ok? ¿Qué es lo que quería decir el legislador? ¿Mm? Deber ser. ¿Qué es lo que pretendía? Hay que ponerse en el pantalón del legislador o en las faldas de la legisladora, o sea el caso, ¿verdad? Para poder saber qué es lo que pretendía con la fundación de esa norma. Esa es la primera dimensión precisamente de la norma, del método de interpretación. Y finalmente aparece otra parte que es determinar el alcance de las fuentes formales del derecho, ¿ok? Es decir, ver la totalidad de supuestos que integran la norma. Cuando nosotros interpretamos una norma no nos podemos quedar solamente con lo que dice el artículo, con lo que dice el capítulo, con lo que dice el título. Tenemos que ver todo el contexto, tenemos que ver todos los aspectos que están relacionados con esa norma, sean vigentes, ¿verdad? O que estén establecidos en otras normativas que sean precisamente de la misma índole, ¿verdad? Entonces, es ver
todo el contexto de la norma para poder así saberlo interpretar. Bueno, y dentro de los métodos de interpretación, eso es también tarea, la última tarea que ustedes están haciendo, podemos ubicar también 3 métodos de interpretación: el exegético, el sistemático y el sociológico. ¿Okay? Aquí ustedes tienen que precisamente en la tarea conceptualizarlos. Ahí está de una forma bastante clara, ¿verdad? Hay varios elementos ahí importantes de acuerdo al exégesis. Por ejemplo, el exégesis de dónde proviene es muy parecida a la interpretación pura. Método sistemático, no podemos apartarnos de la estructura jurídica del Estado, cómo está organizado el Estado. Y finalmente, el método sociológico, que hay otros juristas que piensan que no podemos dejar de interpretar el contenido de la norma, sino es desde el punto de vista del postulado del deber ser, de la parte de la realidad social que precisamente tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces esos son 3 de los métodos de interpretación. Bueno, si tienen alguna duda, recuerden, no duden en consultarme, ¿verdad? Por cualquiera de esas situaciones. Y finalmente, el material termina con lo que es el derecho en la praxis, porque una cosa es, ¿verdad?, cómo se desenvuelve precisamente el derecho en todo ese contexto anterior que ya lo vimos, que ya vimos que no es para nada sencillo, sino que también, perdón, ver el contexto del derecho en la práctica, ¿verdad? Vamos a ver que existen 2 problemas. Y esos 2 problemas están acá. Precisamente están subrayados acá, como les había dicho. Primero, hay que determinar cuáles son los hechos relevantes que sirven de base para formular el problema jurídico. Por ejemplo, es como cuando está estableciendo el fiscal cuál es el tipo penal que se le aplica precisamente de acuerdo a las características o a las características de lo sucedido y verlo desde el punto de vista legal, si eso es un asesinato, por ejemplo, si es un homicidio, si es un parricidio, si es un robo, si es un hurto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ver los hechos relevantes que sirven de base para formular los problemas jurídicos. Recuerden cuáles son los problemas jurídicos. Y segundo, ver la forma de probar dichos hechos. ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobar, por ejemplo, lo que está estableciendo el fiscal si no es a través de las pruebas? ¿Verdad? La prueba me tiene que decir que precisamente se esté tipificando ese delito o esté estableciendo, por ejemplo, ese tipo de contrato, si es una fianza, si es una hipoteca, si vamos a llevar a cabo, por ejemplo, un contrato de compraventa, si es un comodato o un arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es así como podemos ver el contexto de la realidad social, de la realidad, perdón, que constituye, ¿verdad?, la diferencia en cuanto a lo que es el estudio del derecho, tanto desde el punto de vista de la parte teórica como también dentro de lo que es la praxis. Bueno, esto es lo que entra precisamente en este material, estimadísimos, ¿verdad? Eso para efectos de la evaluación, ¿verdad? Esta parte que ya está después, esta parte que está aquí en la siguiente página y en la subsiguiente son más que todo para lectura, ¿verdad? No vienen en el examen. Bueno, le vamos a dar para atrás, otro botoncito, y entonces nos vamos a ir a la clase 2. Vuelvo y repito, ¿verdad? ¿Qué es lo que entra? La lección, ¿ok? Todo lo que está ahí establecido, ¿ok? Bueno, eso en cuanto a lo que es el método científico, métodos de la ciencia, y también hablamos después en la tarea, si nos más recuerden que la tarea es que ustedes tienen que investigar otros métodos de la ciencia fuera de los que ya están planteados ahí. Y por último, profundizar los métodos de interpretación jurídica que ahí están
también establecidos en el material de Giraldi, ¿verdad? Bueno, cerramos esta clase y nos vamos a la clase 3. Vuelvo y repito, el contenido de la lección, no se le vaya a olvidar, eso es importantísimo. En esta parte del mapa conceptual, estimadísimos, lo más importante para efecto de lo que es la teoría es precisamente ver y identificar cuáles son cada uno de los tipos de investigación, porque recuerden que eso es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Si es experimental, si es causal, si es correlacional, etcétera, etcétera, longitudinal, seccional, de acuerdo a cada uno de sus tipos, en donde ustedes lo identifican dentro del mapa conceptual, que esa es la actividad número 4, ¿verdad? Entonces, mis estimadísimos, eso es lo que nosotros pues percibimos para la evaluación de esta primera unidad. Después aparece lo que es el foro, que recuerden que sigue abierto, todavía no se ha cerrado, ya está por cerrarse. Y finalmente el examen de la unidad. Recuerden que de acuerdo a lo que está tipificado, bueno, a partir de ahora, pues ya solamente el próximo lunes, si Dios lo permite, pues vamos a tener lo que es el examen. Ahí está muy bien explicadito. Recuerden que comienza el lunes 27 a las 5 de la tarde y finaliza ese mismo día 27, ¿verdad? A las 21 horas, que es las 9 de la noche para efectos del mismo, ¿verdad? Es un solo intento permitido y el tiempo total para hacer el examen es de 50 minutos. Entonces yo les recomiendo que si van a tomarse entre las 8 y 9 de la noche, pues tengan el suficiente tiempo para poder abrir su examen y así de esa manera pues no dejarlo todo a última hora. El valor del mismo será del 60% y el resto, el otro 40%, recuerden que está contenido dentro de los dos foros, que ahí es un 10%, ¿verdad? Tanto también lo que se evaluó dentro de las participaciones de las diferentes videoconferencias. Uno, el foro repasando la clase 1 y 2, para el foro repasando la clase 2 y 3. ¿Ok? Y el resto, pues, son las 3 actividades grupales, que recuerden que va dentro de lo que es la primera tarea. Recuerden que era responder a aquella pregunta tan específica, ¿verdad? Que era, ¿por qué el derecho es una ciencia? Después la segunda tarea, que son una investigación bibliográfica y de campo, y finalmente un mapa conceptual, que es el que recientemente pues explicamos. Recuerden que el mapa conceptual es muy importante, que reúna las características del mapa conceptual. Bueno, estimadísimos, eso era lo que yo les quería decir, ¿verdad? Tanto a los compañeros de la lección de la clase de las 5 como también de la sección de la clase de las 7. Claro, los de las 5 tienen un poquito más de tiempo. Si Dios lo permite, en la siguiente videoconferencia vamos a hacer algunas plenarias. De igual forma, pues los estudiantes de la clase de las 7, pues tienen este espacio, ¿verdad? Para poder, desarrollar preguntas y respuestas, ¿verdad? Para que así de esta manera podamos, pues, tener un mejor entendimiento de cada uno de esos contenidos. Bueno, estimadísimos, eso más que todo. Quiero dejarlos por ahora, ¿verdad? Para que así ustedes puedan reflexionar estos contenidos, estudiarlos, repasarlos, prepararse y tenerlo pues todo a tono, si Dios lo permite, para este próximo examen de la primera unidad. Ahí vamos a estar pendientes, cualquier duda, ya saben, estamos a la orden, de igual manera con los trabajos, como también los foros y cada una de las actividades aquí proyectadas. Bueno, solamente, estimadísimos, para mí fue un grandísimo honor. Así que estamos y seguimos conectados, ¿verdad? De diferentes maneras. Y si Dios lo permite, pues nos vemos, ¿verdad? Ahí yo les voy a comunicar más adelantito, ¿verdad? Qué tiempo vamos a tener para poder tener una videoconferencia en este sentido sincrónica para ver las diferentes dudas que ustedes tienen. Recuerden que siempre estamos para apoyarles y cualquier otra cosa, pues que ustedes sepan o que de repente no sepan, de igual forma, pues estamos para servirles.
Cuídense, ¿verdad? Y feliz tarde, noche, ¿verdad? En algunos tarde y otros feliz noche. Hasta pronto. Bendiciones.